Las fiestas de Israel y su significado profético. Las fiestas de Israel es un tema, como decía yo en alguno de los domingos cuando estábamos hablando de esto o anunciándolo, o creo que fue cuando estábamos estudiando las tétradas, les decía que las fiestas judías como tal, lamentablemente, la iglesia cristiana no ha estudiado las fiestas porque como nosotros, bíblicamente hablando, no tenemos que celebrar las fiestas. Nosotros no estamos obligados a llevar ninguna ordenanza judía de lo que fue el antiguo pacto. Y a raíz de eso, la iglesia cristiana asumió una actitud más bien negligente e ignorante con respecto a esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo el antiguo pacto era una sombra de lo que había de venir. Y todo estudiante serio de la Biblia, toda persona que quiere conocer verdaderamente lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo, necesita conocer el antiguo pacto desde la perspectiva de la sombra. Entonces, es por eso que yo digo que como iglesia cristiana en general, hemos sido negligentes al no estudiar este tema. Por otra parte, hemos tenido excesos en lo que ha sido la última parte del siglo XX. En los últimos 30 años del siglo XX, nosotros vimos a nivel mundial un fenómeno que fue muy interesante, no significa que yo esté de acuerdo, pero sí interesante, que se dio en la iglesia, que se conoce como el mesianismo, ¿verdad? Todos ustedes están claros de eso. Iglesias que siendo cristianas, decidieron asumir muchas cosas de la parte de la enseñanza judía o judíos aceptando a Cristo. Entonces se llamaron iglesias mesiánicas. Haciendo un estudio objetivo del mesianismo, muchos de los representantes del mesianismo, sobre todo a nivel de América Latina, se fueron a extremos. Personalmente yo tuve la oportunidad de compartir en algunas conferencias con algunos de los exponentes del mesianismo más importantes de América Latina y realmente estaban en un extremo. Es lo que la Biblia, el apóstol Pablo llama judaizante, que fue justamente la misma situación que vivió la iglesia primitiva cuando empezó. Ahora, entendiendo estas dos cosas, nosotros necesitamos un punto de balance, un punto de equilibrio para estudiar la fiesta judía, de la misma manera que nosotros necesitamos un punto de equilibrio para estudiar todo el antiguo pacto. Estudiamos el antiguo pacto y en este caso las fiestas judías, las vamos a estudiar desde la perspectiva de lo que son sombras de lo que ha de venir. Son tutores, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, el tutor que teníamos hasta que Cristo llegara. Una vez llegado Cristo no necesitamos más al tutor, pero no significa que el tutor dejó de ser importante. ¿Estamos entendiendo? Entonces, con un balance en nuestra perspectiva, vamos a dar inicio hoy a este tema. Desde ya quiero decirles, el estudio de las fiestas es un estudio riquísimo. Yo diría que es está demasiado lleno de simbolismos proféticos. Y vamos a estudiar, yo he repetido esto muchas veces y ustedes lo saben, la Biblia en general, cada pasaje, cada tema, no tiene un solo nivel de interpretación. De hecho, los rabinos dicen que cada pasaje de la Biblia tiene por lo menos 70 niveles de interpretación. Vamos a ver en la fiesta judía, la interpretación vamos a verla desde 3 perspectivas. Vamos a estudiar la fiesta en lo que es en sí misma todo el ritual que fue establecido. Vamos a ver desde esa perspectiva lo que es la perspectiva histórica, por qué esa fiesta fue establecida, qué era la verdad que en ese momento el Señor quería traer al pueblo de Israel. Vamos a ver un siguiente nivel de revelación y es cómo vemos a Cristo en la fiesta. ¿Cómo está? Porque toda la Biblia, desde Génesis, siempre nos apunta a Cristo.
¿ok? Nunca que estudiemos la Biblia, si Cristo no está manifestado en ese estudio, estamos estudiando de manera equivocada. ¿Ok? Siempre va a haber error si Cristo no está manifestado en el estudio. Entonces vamos a ver cómo se manifiesta Cristo y lo vamos a ver. Vamos a utilizar dos terminologías. Vamos a utilizar el Mesías. Cuando yo me refiera al Mesías en la fiesta, vamos a ver el simbolismo para Israel. Porque Israel, recuerden que todavía espera por el Mesías, y cada vez que yo diga el Mesías, estoy hablando al nivel de interpretación de lo que es la fiesta en su simbolismo para Israel. Jesús o Cristo en lo que es para nosotros como iglesia. Y el tercer nivel que vamos a hacer la aplicación es el contexto profético. Cómo esa fiesta apunta en este momento, está apuntando para estos tiempos, hechos que son relevantes para entender lo que estamos viviendo. Amén. Entonces son tres niveles de interpretación que vamos a estar estudiando en la fiesta. Lo que significa que usted va a tener que prestar bastante atención, porque esta clase va a ser muy rica en muchos detalles. Pero a mí siempre me gusta decirle a todos ustedes, todos mis estudiantes, vamos a ir en un crescendo, vamos a ir, ¿verdad? Empezamos suave, poquito, histórico, una introducción, ustedes se van, decimos en los términos de deporte se dice fogueando, ¿verdad? Se van fogueando, van agarrando calor y después yo los voy a ir metiendo hasta que llega el momento que vamos a entrar en aguas profundas y usted va a tener que de verdad prestar atención y estudiar cada clase. Pero le aseguro que si usted entiende las tres fiestas principales, vamos a estudiar 7 fiestas, pero son 3 fiestas principales y las demás están dentro de esta fiesta, le aseguro que usted va a entender muchísimo del Nuevo Testamento. ¿Ok? Mucho de lo que está escrito en el Nuevo Testamento lo va a entender, porque vamos a tener que tocar muchos temas así para poder entender el simbolismo. Amén. Así es que están preparados para empezar. Ok. En Levítico 23, 1 al 2, allí en su introducción encontramos al Señor dándole una orden a Moisés y le dice que le dijera al pueblo de Israel: estas son las fiestas que yo he establecido y a las que ustedes han de convocar como fiestas solemnes en mi honor. Yo, el Señor, las establecí. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las fiestas judías, de hecho, en alguna de las partes voy a traer en otro de los PowerPoint, hay otras fiestas judías. Pero las fiestas judías establecidas bíblicamente son 7. Todas las demás, incluyendo Purim, son parte, vamos a decir, de lo que fue el mover histórico de la nación. Pero solo 7 fiestas fueron establecidas por Dios como convocaciones santas, solemnes, que debía celebrar el pueblo de Israel 3 veces al año. Y en esas 7 son las que nosotros nos vamos a concentrar. Hay varias razones por las cuales la Biblia en general, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, nos entrega para nosotros estudiar las fiestas. Es decir, pues yo les puedo dar a ustedes toda una razón por la que estudiar. La primera razón por la que yo voy a estudiar es por el simple hecho de que a mí me gusta estudiar. Pero quizás 90% de ustedes dicen: a mí no me gusta estudiar, esa razón no me interesa. Vamos a ver qué razones bíblicas nosotros tenemos para estudiar las fiestas. Amén. La primera es que las fiestas son una sombra de las cosas por venir y nos enseñan acerca del Mesías. Recuerde la terminología. Si uso Mesías, voy a hablar acerca de lo que aún está esperando Israel. Si utilizo a Jesús, a Jesucristo, estamos hablando del Señor que nosotros aceptamos. No es que es diferente, sino es para que podamos entender, ¿ok? Para que hagamos diferencia, ¿sí? Ok. En Colosenses 2, 16 al 17, ahí tienen ustedes los versos. En esta oportunidad no se los coloqué porque nos va a salir entonces un material de 200 páginas. Y tal, no queremos ahí. Dice: nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo.
El apóstol Pablo, recuerden que es el apóstol que más fuerte escribe en contra del movimiento judaizante de su tiempo. El movimiento judaizante de su tiempo, que es el mismo, vamos a decir, el mismo movimiento mesiánico extremo que nosotros tenemos introducido dentro de la iglesia los últimos 30 años, que es de donde se sacó, por ejemplo, que a la gente en adoración y alabanza se le llama levitas. De hecho, en muchas iglesias todavía que si usan efod, que si se ponen lino, que todo eso es movimiento judaizante, ¿ok? Porque esto es importante. Yo no estoy diciendo que sea malo que lo hagan, pero si usted lo hace por simbolismo está bien, pero si lo hace porque quiere cumplir un ritual, usted está completamente fuera de la gracia, ha caído de la gracia de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo. Pablo nos dice, no solamente en Colosenses, pero nos lo dice en Gálatas, nos lo dice en varias de sus cartas, que en la iglesia de Cristo no está sujeta a estas cosas. De hecho, en el libro de Gálatas nos dice que a libertad nos llamó Cristo. Entonces dice, a ti nadie te tiene que juzgar en cuanto a esto, porque esto simplemente es una sombra, es una tipología. Las fiestas son simplemente, ¿cuántos saben lo que es la sombra? Si alguien me puede definir qué es la sombra. Es el reflejo de lo verdadero, pero no es lo verdadero. ¿Verdad que no? Nada más en la película Peter Pan, la sombra peleaba con Peter Pan. ¿Se acuerdan? ¿Todos vimos Peter Pan o alguno no tuvo infancia y no vio Peter Pan? Pero en la comiquita de Peter Pan es el único lugar donde la sombra peleaba con Peter Pan. Y Peter Pan estaba tratando de que la sombra se metiera en él, o él en la sombra, porque la sombra hacía una cosa y el otra. No. La sombra es un reflejo, y déjame decirte, de hecho, la sombra es un reflejo distorsionado de la verdad. Físicamente, desde la perspectiva física, la sombra es un reflejo distorsionado de la verdad. Porque cuando tú ves tu sombra colocada, tú la ves más alargada, o más delgada, o más gorda, ¿verdad? O aplastada, no tiene dimensiones. No es un reflejo verdadero. O sea, al 100%. Por eso es que la interpretación adecuada es importante de la sombra. Amén. Para que entiendan bien lo de la sombra. Uno de los filósofos famosos griegos, Platón, trató de explicar en una oportunidad lo que le ocurre a la gente que está atada. Tiene una explicación filosófica muy interesante de lo que es la gente atada, pero él lo está utiliza la sombra, y él lo explicó de esta manera. Dice, la humanidad es un grupo de personas que están en una caverna. Esa caverna tiene una abertura, pero no así, sino así. Y esa abertura que tiene, bueno, por supuesto, tiene los rayos solares, y ellos están sentados uno al lado de otro, amarrados, dice. La única perspectiva que ellos tienen del mundo exterior, del mundo real, es lo que ellos perciben a través de la sombra. Dice, cuando pasan las caravanas de camellos y de peregrinos del desierto, ellos saben que van pasando porque ellos ven la sombra reflejada de lo que está afuera, adentro. Ahora volvemos a decir, ¿qué es la sombra? Un reflejo distorsionado de la verdad. Pueden ver de repente los camellos más pequeños, los hombres más grandes, los colores más oscuros, ¿me está entendiendo? Entonces él decía esto, la única manera que la humanidad pueda ser libre de la ignorancia, porque él está hablando es de la esclavitud de la ignorancia, es que alguien del mundo exterior que no está pendiente de la sombra, sino que camina en la realidad, entre a esa caverna y los libere. Vuelvo a decir, las fiestas son sombras, es lo que está diciendo aquí Pablo, pero no es una sombra fidedigna, sino es una sombra que tiene que ser entendida adecuadamente. Por eso vamos a ver 3 contextos para su interpretación. ¿Ahora sí entendimos? Ok. Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿De qué ley está hablando aquí? Del antiguo pacto, ¿verdad? Y dice que la ley
tiene la sombra de todo lo bueno que Dios había preparado para la iglesia en el tiempo venidero. ¿Y ese tiempo venidero es cuánto? ¿Es cuándo? Ahora, diga conmigo, ahora. No la imagen misma de las cosas. De hecho, quiero que busquen por favor ahí ese pasaje porque es importante, porque esto les explica lo que le acabo de decir de Platón. Hebreos 10:1. Voy a leer nuevamente. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. ¿Lo está diciendo aquí el autor de Hebreos, sí o no? Tiene la sombra, pero no la imagen verdadera. ¿Lo entendemos? O sea que cuando usted, cualquier persona, le dice, gente judaizante que quiere que nosotros volvamos a los rudimentos, usted le dice, todo eso tenía una sombra, pero no representa la imagen real de lo que el Señor tenía preparado para su iglesia. Y aquí lo dice el apóstol, no necesitamos ser eruditos para interpretar este pasaje. Nunca puede, si es la sombra, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora entiende por qué es que los sacrificios de la ley no perfeccionaban a la persona, porque no era la imagen, sino era la sombra. Pero hablando de Cristo, ¿no dice que era de Jesús la imagen misma del Padre? Ya no dice que Jesús era la sombra del Padre, ¿verdad que no? Sino que la imagen misma, es decir, la sustancia, la realidad de lo que estaba en el cielo era Jesús. Ya no era una sombra. ¿Amén? Amén. Ok. Segunda razón, las fiestas son símbolos y ejemplos proféticos que nos muestran los acontecimientos venideros en el plan de redención divina. Primera de Corintios 10:1-6 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, muertos en el desierto. Verso 6. Mas estas cosas sucedieron. ¿Qué cosas sucedieron como ejemplos para nosotros? Fueron bautizados en el mar, fueron bautizados en Moisés, tomaron del agua de la roca, comieron del maná, caminaron bajo la nube, caminaron bajo la columna de fuego y quedaron postrados en el desierto. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Estamos entendiendo? Todas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas le acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas esas cosas que son sombras están establecidas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Amén? Tercero, Dios nos dio las fiestas para que podamos aprender y comprender el plan divino de redención del mundo y acerca de nuestra relación personal con Él. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y dentro de las cosas que se escribieron antes, ¿qué se escribieron? Las fiestas. Ellas fueron escritas para nuestra enseñanza, por lo tanto no debemos ser ignorantes de la fiesta. No podemos irnos al otro extremo de que como era el antiguo pacto, no tiene nada que ver conmigo, no sé nada de eso, que es el caso de la iglesia, sino que fueron establecidas para nuestra enseñanza. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Miren lo que produce el estudio de lo que el Señor trajo, en este caso específico la fiesta. Dice que a través de la paciencia y la consolación que produce esa palabra escrita, nosotros vamos a poder avanzar. Amén. Si nosotros entendemos las fiestas, hermanos, recuerden que este estudio decidimos darlo a raíz de las tétradas. De que, pues, pero ¿por qué tienen que caer todas
en Luna Nueva? ¿Por qué todas tienen que caer en Pascua? ¿Por qué todas tienen que caer en Tabernáculo? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios escoge esas fechas? Porque en Dios no hay casualidades. En Dios las cosas no son hechas así como decimos nosotros a lo loco. No, en Dios todo tiene propósito. Amén. Las fiestas, como parte de la Torá, la palabra Torá significa instrucción. Así es que, no para judaizar, pero sí para instrucción. Ustedes deberían leer la Torá. Para instrucción, porque eso es lo que significa instrucción. Dice, ay Dios, se me fue. ¿Qué significa instrucción? Sirven como tutores que nos guían al Mesías. Toda la ley, hermanos, que Moisés recibe en el monte, apuntaba al Mesías. Pero ¿qué fue lo que impidió que Israel conociera su tiempo? Lo que impidió que Israel conociera su tiempo, que desconociera la visitación de Jesús y no pudo ver, no pudo reconocer su episcopos, fue un liderazgo que era ciego, era torpe de entendimiento en las escrituras, tenían demasiadas interpretaciones doctrinales personales y Jesús le dijo, ustedes hicieron tanta doctrina de lo que se les entregó que anularon la eficacia de la verdad. Lo anularon. Eso hizo que el pueblo no entendiera la visitación del Mesías. Esa fue la razón. Por eso el Mesías llega y tenían 1000 años. O sea, ellos tenían, ¿cuántos años? 2000 años. Estudiando y estudiando y estudiando y no lo reconocieron. Y lo triste es que recuerden que todo esto está escrito como ejemplo. Uno de los problemas serios de la iglesia de los últimos tiempos, por la cual el Señor, y cuando estoy hablando de va a venir, no quiero que me encierre solamente en el rapto, se quedaron, sino que el Señor está viniendo por su iglesia en diferentes momentos, no solamente como en su segunda venida, y la iglesia no lo reconoce, es porque hay demasiada doctrina en la mente y se hicieron tardos para oír. Sus oídos y sus ojos espirituales están completamente cerrados a la verdad de Dios porque hay demasiada mentira de hombre. ¿Entendemos? Exactamente igual que en ese tiempo. En estos días estaba reflexionando, creo que era con Luis, y le decía, miren qué triste, que en el momento que Jesús llega al templo por primera vez, ¿cuándo llegó al templo por primera vez? ¿Quién se recuerda? ¿Ah? No, cuando tenía 8 días de nacido. Recuerden que la ley decía que a los 8 días debía ir para ser circuncidado. ¿Cuántas personas reconocieron al Mesías? ¿Quiénes fueron? Simeón y Ana, 2 intercesores, pobres intercesores, entre comillas, que estaban en el templo, orando y pidiéndole al Señor que no querían morirse sin ver la consolación del pueblo. Pero ninguno en el templo, nadie del liderazgo de ese tiempo reconoció al Señor. Igualmente en este tiempo, el Señor ha estado viniendo no con moveres, sino con visitaciones, episcopos. Pero el liderazgo está demasiado ocupado en la venta y la compra de la unción y no han reconocido los tiempos del Señor. Ojalá usted y yo seamos Ana y Simeón. Ojalá seamos de esos 2 viejitos como iglesia que estaban solamente intercediendo para que la consolación llegara. Y que entonces con nuestros ojos, cuando lo veamos, digamos, gracias Señor, porque por lo que he orado está delante de mis ojos. Aunque todo el mundo diga, ay, se volvió loca, se le está patinando algo por dentro. Pero ojalá seamos de los que lo conozcan y lo podamos declarar. Amén. No quiero interrumpir, pero la palabra episcopado quiere decir visitación. Visitación. La palabra visitación es episcopes
en el griego, que es episcopos, de donde viene la palabra liderazgo, vamos a traducirlo así, en la iglesia. Y por eso dice que la visitación viene o es reconocida por el pueblo si el liderazgo lo prepara, pero si el liderazgo no lo prepara, y Jesús dice, ciegos dirigiendo a ciegos, entonces todo el mundo cae en el hueco de la ignorancia. A mí siempre eso me da ganas de llorar. Gálatas 3:24 dice que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nada de lo que fue escrito simplemente para que hayan ahora dos pactos, como enseña mucha gente. ¿Sabe que justamente parte de nuestra enseñanza es muy fuerte en contra de un gran sector de la iglesia? Porque una de las cosas que estamos enseñando, que se han enseñado por los últimos 300 años, es que Dios tiene dos pactos para salvar, y eso no es bíblico. Decimos que está el pacto para los judíos y el pacto para la iglesia. Eso no es bíblico, porque Abraham recibió la promesa antes de la ley, para que todos fuésemos justificados a través de la fe. ¿No dice así? Aún Abraham alcanzó la salvación por fe, y él es el padre de Israel. Entonces no hay dos pactos, es una enseñanza equivocada que hemos tenido por los últimos 300 años, porque fue una enseñanza, no es mi tema hoy. De hecho, nosotros dimos una mesa de mentoreo de los dos pactos, pero les voy a decir esto, esa enseñanza responde a una mediatización económica que se produjo en el pueblo de Dios. La enseñanza esta de los últimos tiempos, que el 95% de la iglesia tiene, vino porque un excelente hombre de negocio decidió hacer una Biblia, hacer una traducción de la Biblia, y todo lo que usted conoce como ahí se me fue el nombre, la Biblia de Scofield, pero el sistema de interpretación de los últimos tiempos, el dispensacionalismo, lo inventó un hombre que no era cristiano y que se hizo rico vendiendo la Biblia de Scofield. Y toda la iglesia a partir de allí asumió esa enseñanza. Pero no encontramos en ninguna parte en los escritos de los padres de la iglesia nada de esa enseñanza. Esa enseñanza fue introducida, fue en el siglo XIX, 18, los últimos 300 años. ¿Okay? No está en ninguna de las enseñanzas. Y cuando nosotros decimos esto, la gente empieza a decir, ¡ay, herejía! Usted vaya, busque en Google quién era y asómbrese de todo el dinero que se llenó este hombre, y no era cristiano. Así como muchos de nuestros cantantes hoy no son cristianos. Y usted los ha enriquecido. Y se le paran los pelos cuando ellos cantan. Se le paran los pelos porque usted es almático. Las fiestas entonces nos señalan al Mesías. Ese es otro tema. Y órale al Señor, sí, a ver si lo repetimos un día, ¿verdad? El de los dos pactos, para que entiendan de dónde salió y entonces nadie les meta el dedo. Un tema interesantísimo, complicado pero interesantísimo. Ok, las fiestas nos señalan al Mesías y al plan que Dios tiene para el mundo a través del Mesías. Recuerde, ¿por qué estoy utilizando aquí el Mesías y no utilizando a Cristo o a Jesús? Porque no se olvide que el apóstol Pablo nos dice que a través de Israel venía la salvación a la humanidad, ¿verdad? Entonces las fiestas son un simbolismo profético entregado a Israel para el plan de redención, no solamente de Israel, pero también de todas las naciones, porque tenía que cumplirse la promesa de Dios para Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra. Nosotros, querramos o no, seamos prosionistas o antisionistas, no podemos sacar a Israel del plan de redención eterno de Dios para la humanidad. Nos guste o no nos gusten, nos parezcan que son terroristas igual que los otros. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿con quién vamos a pelear? ¿Con Dios? Pues si el Señor los estableció. Y si Dios los estableció a nivel histórico, nosotros no los podemos cambiar.
Y es más, es tan fuerte la enseñanza, hermanos, que nos pega a veces, que dice, imagínese usted que si para salvación de las naciones, dice Pablo, si para salvación de las naciones el olivo real tuvo que ser cortado para que nosotros como olivo silvestre fuéramos insertados, fuéramos pegados ahí al tronco, ¿cuánto más será cuando ese olivo sea insertado? ¿No lo dice? Dice que va a ser para vida. Entonces, ¿por qué Dios escogió a Israel? Bueno, yo tengo dos razones primarias. La primera, porque son codos, no tiran el dinero. No andan gastando, usted no ve a los judíos gastando la plata como locos, como hacen todos los predicadores de la prosperidad. Por eso sé que no son del plan de redención. Porque estos no andan tirando, estos todo lo que hacen es invertir, hacer logros. Ajá. Y la segunda cosa, porque son celosos de las cosas que Dios les entregó. No decíamos, casi 2 milenios no fueron nación. Estuvieron esparcidos por toda la faz de la tierra, hasta que en un día Dios forma la nación de Israel. Y es increíble que una nación en casi 2000 años, que no tuvieron tierra, que no tuvieron nada, mantienen su lengua, mantienen sus raíces, mantienen sus costumbres, han sido celosos con la palabra, han guardado la genealogía. Por eso Dios los escogió. Porque nosotros llegamos aquí, ya los hijos de ustedes, los hijos nuestros, no quieren ser de nuestro país. Y por eso que salen las canciones, yo no soy de aquí, no soy de allá y tengo un problema de identidad. ¿Sí o no? Por eso escogió a una nación que 2000 años fuera de su nación, seguían siendo Israel en cualquier parte del mundo. ¿No le parece eso a usted suficiente razón? Se los entregó a una etnia celosa de guardar los misterios del Padre. Que cometieron errores, ok, pero tienen dos cosas buenas. Ya le di dos razones. Hebreos 10:7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es Jesús el que vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo allí en el libro de Hebreos, yo vengo, señores, para cumplir todo lo que lo que fue escrito cuando eran pergaminos. Yo vengo para hacer el cumplimiento. ¿Y cuál es el cumplimiento? 3 cosas. Tenía que cumplir lo que estaba en la Torá. Si Jesús, como la ofrenda perfecta del Padre, no cumplía con todos los requisitos, no era el sacrificio perfecto. Tenía que cumplir lo que estaba escrito en la Torá. Por eso, el que usted estudia la Torá no es que se salió de la gracia. Estúdielo por conocimiento. Es más, hermano, ojalá usted también pueda estudiar el Corán. Ojalá decida leerlo, porque sabe usted que el Corán, aunque está por el profeta nuevo y esto, bueno, al fin y al cabo, si usted tiene la de Scofield, no está estudiando la de un profeta nuevo, pues de 300 años atrás. Pero lo que quiero decir es esto. ¿Sabe usted que en Ismael también había una bendición? No le dijo Dios a Agar cuando el muchacho se estaba muriendo y ella dijo, no voy a ver cuando mi hijo se muera, y el ángel del Señor se le aparece y le dice, tú no te preocupes, porque yo de él también voy a sacar 12 príncipes y va a ser glorioso, va a ser poderoso. ¿Por qué? Escuche esto, hermano, y esto más bien de la esperanza. Le tiene que traer a usted esperanza en lugar de pelea con Dios o con la gente. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo a Agar? Aún los errores de Abraham, por la promesa que tengo para él, los voy a usar para bendición. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando nos asegura que todas las cosas nos ayudan a bien. Que para los que somos llamados conforme al propósito de Dios, aún nuestros errores más profundos se convierten en bendición cuando venimos y nos sujetamos a Dios. Eso es lo que Dios le dijo a aquella esclava. Le dijo, sí, es verdad, tú fuiste un error. Abraham nunca tuvo que haberse metido contigo y nunca tuvo que haber producido un Ismael. Pero a causa de la promesa, a causa de que tiene fe, aún ese error yo lo voy a transformar en bendición. Y por eso le dio una promesa tan grande. Y le dijo, no te preocupes, que 12 príncipes también saldrán de allí y serán naciones grandes. Así que solamente por esa promesa lee el Corán. ¿O no le parece interesante leer lo que hizo Dios con ese pueblo? ¿No le parece? Interesante, bien interesante.
Hermano, miren, nosotros necesitamos salir de la ignorancia, del oscurantismo. El oscurantismo terminó en el siglo XV. Dios mío, pero la iglesia de Cristo sigue en el oscurantismo, no quiere ni leer la Biblia, mucho menos otras cosas. Hermanos, miren, léase los libros de los macabeos, léase todos los libros apócrifos, léalo. Macabeos es a nivel histórico excelente. Usted quiere leer una excelente historia de una mujer berraca en la Biblia, lea Judith. O sea, lea de verdad. Pues nosotros los hemos leído, yo no sé, 50 veces. Y hasta predicado. Sí, sin decir que es de los libros apócrifos, porque si no nos mandan para el infierno. Porque se me ocurre decir a mí, Macabeos 3:2. Ay, no, hasta ahí llegó la iglesia. Hermano, salgamos del oscurantismo, ¿verdad? Todas estas cosas fueron escritas para instrucción. Amén. Y no dice el apóstol Juan, terminando el evangelio, dice que de haberse escrito todo lo que Jesús dijo, no alcanzarían las bibliotecas en el mundo. Bueno, entonces lea escritores de ese tiempo que hablaron acerca de Jesús. No importa que no sean inspirados, pero lea gente de ese tiempo, porque hubo gente también que escribió sobre Jesús. Háblale de un poquito del libro de Enoch. No, si no, no acabo la introducción. Dile, porque también tiene que ver. Ay, yo no sé. Es Macabeo. igual, el mismo nombre. ¿Será así? Sí, el mismo nombre. Macabeo, sí, igual, Macabeo. Lo que pasa es que él quiere que yo les mencione el libro de Enoch, porque fue que en una oportunidad, estudiando algo, mencionaban el libro de Enoch. Y entonces yo dije, ay, a mí me gustaría leerlo. Le dije, como el pastor Luis es experto en Google, me consiguió el famoso libro de Enoch. Hermanos, yo les voy a decir algo. Si usted quiere conocer, tener una perspectiva interesante de lo que es, cómo se junta la creación con el fin de los tiempos, lea el libro de Enoch. Me ocurrió. Que lo cita Jesús, y Jesús lo cita, sí. Judas. De hecho, ¿saben lo que a mí me ocurrió? Él me lo entregó como a las 6 de la tarde, una copia. Yo empecé a leer. Me agarró tanto que yo pasé toda la noche, todo el día, toda la noche hasta que lo terminé. Yo no pude comer, o sea, yo no pude dormir, yo no pude soltarlo. Interesantísimo.